Hoy tenemos un invitado de lujo en el estudio de este noticiero, es el licenciado Otto Granados Roldán, lo recordarán ustedes como gobernador de Aguascalientes. Otto, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, Beto, me da mucho gusto estar aquí. Estuvimos en la presentación de su libro hace unos días, Viaje a la Memoria, un recuento personal, que es un libro biográfico de distintas etapas de su vida. Prácticamente ya estamos a punto de concluirlo, y en base a su lectura pues hemos obtenido algunas preguntas que hoy vamos a compartir con ustedes y con él, por supuesto. Otto, ¿qué padecía López Dóriga y que lo revivió durante el sexenio de Salinas, como mencionas en una de las páginas de tu libro? No recuerdo bien, la verdad, algún tema de salud, pero se recuperó bastante bien. Era un periodista que cubría la fuente de la presidencia de la República. Sí, lo recuerdo. Lo hacía muy bien, por cierto, era muy agudo, o es muy agudo, y por razones de edad era un poco como alguien que tenía ascendiente sobre el resto de los reporteros que cubrían la fuente. Había dos reporteros que venían mucho a las giras de Salinas. El otro, por cierto, ya murió. Sí, a ver, Joaquín era uno, Fidel Samaniego era el otro. Fidel. Que también era muy activo, muy agudo, un poquito de menor edad que Joaquín. Exacto. Y otros más que cubrían la fuente. Muchas mujeres, ya empezaba a haber más mujeres en el periodismo y en las distintas fuentes. Así que fue una época bastante divertida, bastante entretenida, como lo cuento un poco en el libro. Recuerdo cuando hablas de más adelante, muchas páginas más adelante, ya cerca de las 460 o 500, hablas de Colosio, y recuerdo cómo lo fue fogueando Salinas. Incluso hubo un acto para mí muy simbólico e indicativo de que iba a ser en ese entonces el futuro candidato, cuando en la inauguración de la autopista Aguascalientes-Lagos León están sobre el templete, está Salinas ahí al centro de los 8 asientos del presidium, y a su derecha está Colosio, y veo que antes del evento le está indicando, mira, Luis Donaldo para acá y mira para allá. Yo dije, no, pues ya lo está capacitando. O sea, se veía venirlo, como tú lo confirmas en muchas líneas de tu libro, y bueno, pues así sucedió. Entonces se van dando los indicios de lo que va siendo la historia política moderna de México. Claro. En 1999, cuando cabildeabas en el Senado tu nombramiento de embajador de México en Chile, ¿quiénes tuvieron una actitud torpe y rencorosa, como lo mencionas en la página 43 de tu libro? Bueno, básicamente estaban divididos como en 3 grupos. El primero de ellos eran algunos senadores del PRD, que evidentemente me hicieron más complicada el proceso de ratificación en el Senado, básicamente a consecuencia de que, como era público y notorio, el gobierno había tenido un enfrentamiento con el PRD de manera cotidiana, sistemática. Desde la elección del 88. Y parte de eso se reflejaba en la tarea de los medios de comunicación y en la política de comunicación que me tocó a mí. Era algo como muy normal. Estábamos en posiciones diferentes, debatíamos con distintos puntos de vista en muy distintos casos, entre ellos, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, y otros más. Ese era, digamos, como un primer grupo. El segundo grupo eran algunos del PAN que fueron, ¿cómo decirlo?, más sosegados, más respetuosos, pero como que regateaban un poco, pues porque era un partido, digamos, plenamente de oposición en ese momento. Y en tercer lugar, algunos senadores del PRI, particularmente 2 de ellos que al final, uno de ellos más bien, que fue el único que votó en contra de mi nominación, que era un antiguo colaborador de Colosio. ¿Gamboa o Mario Fabio? No, para nada. Se apellidaba Soberanes, no me acuerdo el nombre. Que era, en fin, una gente que se quedó con muchos rencores después de la muerte de Colosio, porque muchos de ese grupo, los que le llamaron después las viudas de Colosio, pues en vida de Colosio, en vida del candidato, ellos aspiraban, ya se sentían, digamos, como los integrantes del nuevo gobierno, cosa que en efecto podría haber ocurrido de no haber pasado el magnicidio. Y entonces tenían una
muchos de ellos, particularmente este que menciono, tenía un rencorcillo muy anidado, digamos, en las entrañas psicológicas de la condición humana, en contra del presidente Salinas, en contra de los colaboradores de Salinas, etcétera, como fue mi caso. Pero fue el único, digamos, en esa dirección. Y luego hubo otros dos amigos míos, uno de ellos muy amigo mío, que ya murió, que eran senadores del PRD, Enrique González Pedrero y Cristóbal Arias, los cuales no votaron en contra mía, simplemente se abstuvieron. Pero fue muy curioso porque después de la sesión en el Senado yo hice organicé una comida en mi casa, en mi casa en México, y fueron, y la pasamos muy bien, una comida larga, no sé, hasta las 7, 8, 9 de la noche. En fin. No te apoyo, no me opongo, sino todo lo contrario. Claro, visto a la distancia, Alberto, podríamos decir que nada inusual en política. Sí. Digamos, yo creo que en política hay que mantener puntos de vista diferentes, si se puede coincidir, se coincide, pero eventualmente nunca se cruza la línea roja de llevar al final del día una relación personal relativamente buena. Ya lo creo. ¿Qué representó para Otto Granados la visita de Henry Kissinger al Estado en ese momento, en esa etapa del sexenio estatal? Te acordarás, Alberto, que fue un momento de mucha incertidumbre, de mucha confusión, porque la estructura económica mexicana no estaba suficientemente consciente de si podría competir o no en una transición tan drástica, tan radical, como era abrir un poco el comercio con los Estados Unidos y con Canadá, suscribir un tratado que a la postre se demostró que fue y sigue siendo muy exitoso. Y en ese sentido, lo que yo observé es que los empresarios de Aguascalientes estaban todos ellos muy temerosos. Es decir, sentían que era... No es que dijeran que no. Muchos de ellos me decían, oiga, gobernador, sí, nosotros queremos entrar a la competencia del comercio exterior. ¿Pero cómo? Pero que nos den tiempo, que nos den unos años más, etcétera, y capacitación etcétera. Más que capacitación, tiempo. Okay. Ellos alegaban que en algunos sectores sus contrapartes norteamericanas, por ejemplo en el sector primario de la economía, tenía ciertos subsidios, ciertas ventajas fiscales que en México no existían. Lo cierto es que yo creo que como todo proceso de transición comercial de ese calado, de ese alcance, pues sí genera obviamente incertidumbres, temores, pero también genera incentivos muy positivos. Es más, a mí me llamó mucho la atención y me sigue llamando la atención porque empresas que estaban en el mismo ramo, exactamente en el mismo ramo, a unas les fue muy bien y a otras les fue muy mal. Por ejemplo, en el sector textil o en el sector agroindustrial. Estamos hablando, Alberto... La Huerta, por ejemplo. Por ejemplo, de 1993, una cosa así. Y la Huerta no era lo que es ahora. Ya pintaba muy bien. Sí. Pero para ver el emporio que es ahora, sus niveles de competitividad se subió nacional el e internacional, y jugó con las mismas reglas que otros que desaparecieron un poco del sector. Entonces, lo que quisimos hacer al traer a Kissinger fue que Kissinger, que era una mente estratégica de alto nivel y muy conocido a nivel global, compartiera con nosotros, con la comunidad empresarial de Aguascalientes y con todo el Estado, o por lo menos con la parte interesada en estos temas, la visión que tenía de cómo venía el mundo, de por qué era un paso muy importante para México suscribir este tratado, que en cierto sentido fue histórico y también psicológico, porque rompió un poquito nuestra yetatura en términos de ese nacionalismo muy arraigado que siempre hemos tenido y que le hizo ver a México que podía competir. Bueno, la mejor prueba, Alberto, es que, digamos, hasta antes de la pandemia y a la fecha, el comercio exterior de México con el mundo anda, no sé, cerca de los 800,000 millones de dólares, de los cuales más o menos la mitad son exportaciones a estos mercados. El mes pasado, por ejemplo, se publicó una nota en el sentido de que México ya es el principal exportador de vehículos a los Estados Unidos, por encima de Japón. Entonces, toda esta es una larga historia que data del principio, de la primera mitad de los años 90 y de la cual evidentemente nos seguimos beneficiando ampliamente. Esa fue la razón de invitar a Kissinger. ¿Y sirvió finalmente todo tu libro cuando hablas de temas de educación, cuando hablas de temas de organización de gabinete, de planes de estudio, incluso en la SEP, donde sea, tratas de decir política
resultado, política, resultado, y ahí va, ¿no? Esa es una de las características del libro, Alberto, que bueno, obviamente hay otros libros de este tipo, pero yo quise que tuviera una combinación, por un lado de anécdotas, por supuesto, claro, que lo hagan ameno para el lector. Totalmente. Por otro lado, de cierta explicación de por qué se tomaron determinadas decisiones, cuál fue el racional que estuvo detrás de ellas, las dificultades que hubo a la hora de procesarlas, y por otra más, tratar de evaluar con datos duros, de los que el libro, no sé si abundan, pero hay bastantes, que traten de reflejar o que traten de demostrar la pertinencia o no de una decisión tomada en esos años. Ya lo creo. Luego, ¿quién construyó el mito de José Córdoba Montoya? ¿Qué tan real era ese poder que tuvo y que decían los columnistas periodísticos de la época, a grado de compararlo con un José Fouché o un Goebbels? No, a ver, José Córdoba, era un asesor que trabajó con el licenciado Salinas de Gortari cuando Salinas era secretario de Programación y Presupuesto. Entiendo yo que se lo había presentado Guillermo Ortiz, que había sido su compañero en el posgrado en la Universidad de Stanford, y así llegó Pepe a México. Ya después se incorporó al gabinete en la presidencia de la República como jefe de la oficina presidencial, y yo creo que le prestó al presidente, al gobierno, un extraordinario servicio, porque era un hombre, o es un hombre extraordinariamente inteligente, con una visión muy amplia de las cosas, una visión muy amplia del mundo, y en ese sentido creo que fue un funcionario que agregaba enorme valor a la conducción del gobierno y al diseño y la formulación y la ejecución, por supuesto, de las políticas públicas. Ahora, ya este mito, como tú bien lo calificas, era un mito, porque el presidente Salinas era un presidente muy fuerte, de tal manera que sabía tener un liderazgo hacia su equipo, hacia su gabinete, del cual formaba parte el doctor Córdoba. Llegó a cobrar tanta importancia la figura de esa jefe de la oficina de la presidencia que en sexenios posteriores quisieron sostener esa figura. Hoy no se habla de ese puesto en este sexenio. No sé si con Peña se mencionó, pero yo sí recuerdo con Calderón, por ejemplo. Sí. Se usaba mucho esa figura. Yo creo con que es una Fox. función útil, porque el tamaño del gobierno mexicano es demasiado grande. Y se necesita alguien en la oficina presidencial que ayude a coordinar a los distintos gabinetes especializados que existen, el de economía, el de salud, etcétera, etcétera, y en ese sentido a llevar la información de una manera organizada, a proveerle al presidente esa información de manera, repito, organizada, ordenada, y yo creo que es una función muy útil que existe en muchas partes del mundo. En Estados Unidos la Casa Blanca ha tenido históricamente un Chief of Staff que es exactamente la misma figura y que les ayuda enormemente a los presidentes. Ya lo creo. Luego, analizabas los tiempos de la comunicación en la época de, yo creo que de programación y presupuesto, de presidencia de la República, y ya en Aguascalientes tú como gobernador, y de alguna manera analizas cómo evoluciona esto, y eso me hace a mí reflexionar y compartir y coincidir que el control de la información que sale por los medios ya no se puede contener, porque cualquier ciudadano lo publicaría en redes sociales. Claro. Eso cambia la estrategia de un jefe de comunicación gubernamental. Este análisis lo hice tras leer la página 106 de este libro. Sí, yo creo que así es. A mí me parece en estos momentos que vivimos en una etapa de transición donde el viejo modelo comunicacional con los medios tradicionales, la televisión, la radio, los periódicos impresos, etcétera, está cambiando, pero no acaba de morir. Y el nuevo modelo, basado en efecto en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales, no acaba de nacer. Entonces estamos en un momento de transición cuyos perfiles creo que no alcanzamos todavía a ver con claridad, digamos, en los próximos 10 años.
Por lo tanto, la de esa época era una política de comunicación más o menos tradicional. No existía, no usábamos el internet. Aparecían los primeros celulares. Aparecían los primeros celulares, que eran unas cosas muy grandes, digamos, como este tamaño, etcétera. Pero en ese sentido, en todo caso, la reflexión, Alberto, quizá más relevante, es una que yo siempre he sostenido. La mejor política de comunicación social son los resultados. Punto. Sí. No hay otra. Por ahí lo citas, ¿verdad? Lo pones textual, política sin resultados, no claro, es política. Y eso es algo que a veces no se entiende. Es decir, el buen manejo de la comunicación, pongamos en estos tiempos, a través de las redes, etcétera, etcétera, está muy bien. Es un vehículo que hay que saber utilizar inteligentemente. Pero si no hay materia prima, claro. Pues ¿qué comunicamos? ¿Qué comunicamos eficientemente? Claro. ¿Qué propagandeas, digámoslo, usando la palabra? Pues digamos comunicar en términos más precisos. Y esto es una lección que me parece a mí que debiera de repasarse. Es decir, si yo ya pavimenté una determinada calle, ahí está la evidencia, por ahí transitan los vehículos, la gente la puede ver, la puede tocar, la puede sentir, ahí está el hecho, ahí está el resultado. Ahora, cómo comunicarlo bien, cómo venderlo bien, cómo anunciarlo bien, es otra cosa, pero partimos de que la obra existe. Hay obra que presumir. Por supuesto. Los excesos mientras dirigieron la CNC, Héctor Hugo Olivares y Augusto Gómez Villanueva, ¿cómo afectaron al PRI? Como se narra en la página 136. Yo creo que en ese momento, recordemos que todavía el PRI era un partido altamente hegemónico. Estamos hablando de los años 80, de los años 90 aproximadamente. La CNC era un sector importante, pero ya venía migrando básicamente por una razón, porque el país se estaba urbanizando. Si uno piensa en la estructura mexicana de principios de los años 60, bueno, pues yo creo que la mitad del país todavía era apenas era urbana, la otra mitad quizá rural o semirural, posiblemente el 25% del Producto Interno Bruto a principios de los 60 venía del sector primario de la economía. Entonces toda esa estructura, toda esa arquitectura que el régimen del PRI construyó a lo largo de todo el siglo XX tenía en uno de sus puntales la Confederación Nacional Campesina, que ya venía cambiando. A mi juicio, y lo he comprobado viajando por otros países, a mi juicio la reforma agraria mexicana fue un enorme éxito político, porque distribuyó de una manera inteligente la tierra, creó la figura del ejido, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista yo creo que contribuyó de manera importante a la estabilidad política del país, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, a diferencia de lo que pasa ahora mismo en Chile. Sin embargo, desde el punto de vista económico y productivo, fue un rotundo fracaso. No es sino precisamente hasta el sexenio de Salinas que se empieza un proceso de escrituración de las tierras. Había un programa así de escrituración de los solares urbanos, algo así le llamaban. De toda la tierra, es decir, tú eras un ejidatario, a ti te habían dado la tierra a la revolución, o tus padres, o tus abuelos, o lo que sea, y poseías, por decir algo, 20 hectáreas o 10 hectáreas o lo que fuera, pero no eras el propietario de pleno derecho porque no tenías una escritura. Entonces lo primero que se hizo fue mapear, medir un poco exactamente la tierra en posesión ejidal, un programa muy ambicioso que se había hecho en otros países. Dentro del INEGI, claro, por supuesto. Y luego ya que se sabía que exactamente estas 10 hectáreas o 20 hectáreas eran de fulano o perengano, se procedía a su certificación y a entregarle la escritura. Y en ese sentido, ya el ejidatario o los ejidatarios pueden hacer con ella lo que quisieran bajo las reglas establecidas en la propia legislación. Entonces a mí me parece que gente como Héctor Hugo Olivares, en fin, Augusto Gómez Villanueva, no simpatizaron con la reforma del artículo 27 de la Constitución que hizo todo este proceso, pues un poco porque estaban acostumbrados a vivir en el viejo sistema, en el viejo régimen, y en ese sentido yo creo que leyeron mal cómo estaba cambiando el país y cómo estaba cambiando la estructura de propiedad y de operación de la tierra.